¿Cree que tener miedo a caerse después de los 60 es algo normal? ¿O le gustaría saber qué puede hacer desde hoy para sentirse más seguro al caminar? Mi nombre es Dr. Ramírez. Soy médico y llevo más de 20 años trabajando con personas mayores de 60 años. Durante todo este tiempo, he visto una realidad que se repite constantemente. Muchas personas empiezan a aceptar el miedo a caerse como si fuera una consecuencia inevitable de la edad. Caminan más despacio, se apoyan en los muebles, evitan ciertas actividades y, poco a poco, van perdiendo algo muy valioso: la confianza en sus propias piernas. Quiero ser muy claro desde el inicio. Tener miedo a caerse no significa que usted sea débil, ni que su cuerpo ya no pueda responder. En la mayoría de los casos, significa simplemente que nadie le ha explicado qué hacer para mantenerse firme, seguro y estable al caminar. Y cuando no hay orientación, el miedo crece y el riesgo aumenta. En este video voy a compartir con usted 6 cosas fundamentales que recomiendo a mis pacientes para reducir el riesgo de caídas y volver a sentirse más seguro en su día a día. No voy a hablar de medicamentos, ni de ejercicios difíciles, ni de cambios complicados. Se trata de acciones simples, realistas y posibles, que pueden empezar desde hoy mismo, incluso si usted ya tiene 70, 80 o más años. Además, hay una de estas 6 cosas que casi nadie menciona, pero que marca una diferencia enorme entre vivir con miedo o volver a caminar con confianza. Por eso, le recomiendo que se quede hasta el final. Ahora, si está listo para entender qué está realmente detrás del miedo a caerse y qué puede hacer para cambiarlo, empecemos con la primera clave. Condición 1. No deje de caminar, aprenda a caminar de la forma correcta. Cuando una persona empieza a sentir miedo de caerse, su reacción más común es moverse menos. Camina menos dentro de casa, evita levantarse si no es necesario, y pasa más tiempo sentada. Todo esto parece lógico, porque da la sensación de estar más protegido. Sin embargo, en la práctica ocurre lo contrario. El cuerpo funciona con una regla muy clara: lo que no se usa, se debilita. Cuando las piernas dejan de moverse con regularidad, los músculos pierden fuerza, las articulaciones se vuelven más rígidas, y el equilibrio se deteriora. Con el tiempo, esa sensación de inseguridad al caminar deja de ser solo miedo y se convierte en una verdadera dificultad física. Caminar no es el problema. El problema es dejar de caminar por completo o moverse sin control. No se trata de hacer caminatas largas ni de esforzarse demasiado. Se trata de mantener un movimiento suave y constante todos los días, dentro de un entorno seguro y conocido. Acciones simples hacen una gran diferencia. Levantarse y sentarse de la silla varias veces al día, caminar por la casa, dar pasos lentos pero firmes, prestando atención al apoyo de los pies. Estos movimientos envían un mensaje claro al cuerpo: las piernas todavía son necesarias y deben mantenerse fuertes. Muchas personas sienten que las piernas ya no responden y creen que eso es normal con la edad. Pero en realidad, las piernas responden mejor cuando se usan de forma regular y correcta. No es cuestión de hacer más, sino de hacerlo con constancia. No es cuestión de intensidad, sino de continuidad. Si pasa la mayor parte del día sentado o acostado, el cuerpo empieza a entender que ya no necesita mantener la fuerza en las piernas. Eso aumenta el riesgo de perder estabilidad al levantarse o al dar los primeros pasos. En cambio, cuando el movimiento ligero forma parte de la rutina diaria, el cuerpo se adapta, mejora la coordinación y la sensación de seguridad empieza a regresar. Por eso, para reducir el miedo a caerse, el primer paso no es quedarse quieto, sino aprender a moverse de manera inteligente. Caminar un poco cada día, con atención y en un espacio seguro, es una de las bases más importantes para conservar el equilibrio y la independencia. Condición 2. Haga su casa más segura antes de culpar a su cuerpo. Muchas personas creen que las caídas ocurren porque las piernas están débiles. Pero en la realidad, una gran parte de las caídas sucede dentro de casa, en lugares conocidos, donde la persona se siente confiada. No es el cuerpo el único problema, sino el entorno. En el hogar existen muchos riesgos que pasan desapercibidos. Pisos resbalosos, alfombras sueltas, poca iluminación, objetos en el camino, o incluso el tipo de calzado que se usa dentro de casa. Todo eso puede provocar un tropiezo o una pérdida de equilibrio, incluso en personas que todavía tienen fuerza en las piernas. Un error común es pensar: tengo que caminar con más cuidado. Pero muchas veces lo correcto es preguntarse: ¿mi casa está realmente preparada para que yo camine con seguridad? Un piso mojado o una luz apagada por la noche aumentan el riesgo de caída mucho más que la edad. Hacer la casa más segura no requiere grandes cambios ni gastos importantes. Pequeñas acciones pueden reducir el riesgo de forma inmediata.
Usar calzado con suela antideslizante dentro de casa. Asegurarse de que los pasillos estén despejados. Colocar buena iluminación, especialmente en el dormitorio, el baño y los pasillos. Encender una luz antes de levantarse por la noche puede marcar una gran diferencia. También es importante prestar atención a los muebles. Mesas bajas, esquinas pronunciadas o sillas inestables pueden convertirse en obstáculos peligrosos. Mantener los espacios libres y ordenados facilita el movimiento y da mayor confianza al caminar. Cuando el entorno es más seguro, el cuerpo se relaja. La persona camina con menos tensión, con menos miedo, y eso mejora automáticamente el equilibrio. Muchas veces, solo con adaptar el espacio, el miedo a caerse disminuye notablemente. Antes de pensar que el problema está únicamente en su cuerpo, revise su entorno. Un hogar más seguro es uno de los pasos más rápidos y efectivos para reducir el riesgo de caídas y recuperar la tranquilidad al caminar. Condición 3. Alimente sus músculos y articulaciones todos los días. No solo cuando duele. Muchas personas solo empiezan a preocuparse por sus piernas cuando aparece el dolor o cuando caminar se vuelve realmente difícil. Pero la fuerza y la estabilidad no se recuperan de un día para otro. Se construyen poco a poco, con constancia, a partir de lo que el cuerpo recibe cada día. Uno de los errores más comunes es pensar que, mientras se coma suficiente, el cuerpo tendrá todo lo que necesita. En realidad, no se trata solo de comer más, sino de comer mejor y de forma más regular. Con el paso de los años, el cuerpo necesita nutrientes específicos para mantener los músculos, las articulaciones y los tendones que sostienen las piernas. Cuando faltan estos nutrientes, los músculos se debilitan, las articulaciones pierden estabilidad y caminar se vuelve más inseguro. Muchas veces, la sensación de piernas cansadas o sin fuerza no es solo un problema de edad, sino de falta de apoyo nutricional constante. Para cuidar las piernas, es importante distribuir la alimentación a lo largo del día, no concentrar todo en una sola comida. Pequeñas cantidades, bien repartidas, ayudan al cuerpo a mantenerse activo. Alimentos sencillos y accesibles, combinados con una buena hidratación, marcan una diferencia real con el tiempo. Las articulaciones también necesitan atención. Con los años, pierden lubricación y flexibilidad. Cuando esto ocurre, el cuerpo se mueve con más rigidez y aumenta el riesgo de perder el equilibrio. Mantener una alimentación que apoye las articulaciones ayuda a que los movimientos sean más suaves y seguros. No es necesario hacer cambios radicales ni seguir dietas complicadas. Lo importante es la regularidad. Todos los días, el cuerpo necesita recibir lo que le permite sostenerse, moverse y reaccionar mejor. Cuando esto sucede, caminar se siente menos pesado y la confianza empieza a volver. Cuidar los músculos y las articulaciones no es algo que se haga solo cuando aparece el problema. Es una decisión diaria que protege la estabilidad, reduce el riesgo de caídas y ayuda a mantener la independencia por más tiempo. Condición 4. No deje que el miedo tome las decisiones por usted. El miedo a caerse no aparece de golpe, comienza de forma silenciosa. Primero, la persona duda antes de levantarse. Luego evita ciertos movimientos. Más tarde deja de hacer cosas que antes eran normales, y sin darse cuenta, el miedo empieza a decidir por ella. Cuando el miedo dirige las decisiones, el cuerpo entra en un círculo peligroso. Se camina menos para protegerse, pero al moverse menos, las piernas pierden fuerza. Al perder fuerza, el miedo aumenta. Y así, poco a poco, la inseguridad crece, aunque no haya ocurrido ninguna caída real. Es importante entender algo fundamental: el miedo no siempre refleja la realidad del cuerpo, sino la falta de confianza en él. Muchas personas todavía tienen capacidad para caminar, levantarse y moverse con seguridad, pero dejan de hacerlo porque el miedo les dice que no pueden. El problema no es sentir miedo. El problema es obedecerlo sin cuestionarlo. En lugar de preguntarse, ¿y si me caigo? Es más útil preguntarse, ¿qué puedo hacer para moverme de forma más segura? Este cambio de enfoque hace una gran diferencia. Tomar decisiones conscientes ayuda a romper el ciclo. Elegir levantarse despacio, apoyarse bien, moverse en espacios seguros, usar calzado adecuado. No se trata de ignorar el miedo, sino de no dejar que controle cada acción. Muchas personas recuperan seguridad cuando vuelven a confiar poco a poco en sus movimientos. Cada paso dado con atención, cada vez que se levantan sin apresurarse, envía una señal clara al cuerpo y a la mente: todavía puedo hacerlo. El miedo tiende a reducir el movimiento, pero el movimiento bien hecho reduce el miedo. No hace falta hacer todo de una vez. Basta con empezar por pequeñas decisiones diarias que devuelvan el control a la persona, y no al temor. Recuperar la estabilidad no es solo una cuestión física.
También es una decisión mental. Cuando usted deja de permitir que el miedo decida por usted, empieza a caminar con más seguridad, paso a paso. Condición 5. Entrenar el equilibrio también empieza en el cerebro. Muchas personas piensan que el equilibrio depende solo de la fuerza de las piernas. Pero en realidad, el equilibrio comienza en el cerebro. Caminar con seguridad no es solo una cuestión muscular, sino de cómo el cerebro recibe y procesa la información del cuerpo y del entorno. Con el paso de los años, esta comunicación puede volverse más lenta. El cerebro tarda más en ajustar la postura, en reaccionar a un pequeño tropiezo o en corregir un movimiento. Por eso, algunas personas se sienten inseguras incluso cuando están de pie sin moverse. No es falta de fuerza, es falta de coordinación entre el cerebro y las piernas. Hay señales claras de que este sistema necesita atención. Mirar constantemente al suelo al caminar, evitar girar la cabeza mientras se camina, sentir inseguridad al quedarse quieto de pie. Estos comportamientos no son simples costumbres, sino intentos del cuerpo de compensar una pérdida de confianza en el equilibrio. La buena noticia es que esta conexión puede estimularse nuevamente. No hace falta hacer ejercicios complicados. Pequeñas acciones conscientes ayudan mucho, por ejemplo, ponerse de pie y permanecer quieto unos segundos, respirando con calma, caminar despacio y mover ligeramente la cabeza de un lado a otro, sentarse y levantar una pierna a la vez, de forma controlada. Estos movimientos ayudan al cerebro a recordar cómo mantener el equilibrio. Es importante hacer estos movimientos con atención, sin prisa. El objetivo no es cansarse, sino reactivar la comunicación interna del cuerpo. Cuando el cerebro recibe señales claras y repetidas, vuelve a confiar en la capacidad de mantenerse estable. Muchas personas evitan estos movimientos por miedo a perder el equilibrio, pero justamente esa evitación empeora el problema. El equilibrio no mejora con la inmovilidad, mejora con estímulos suaves y seguros. Entrenar el equilibrio es entrenar la confianza. Cuando el cerebro se siente más seguro, el cuerpo responde mejor. Los pasos se vuelven más firmes, los movimientos más fluidos y el miedo disminuye. Por eso, cuidar el equilibrio no es solo fortalecer las piernas. Es también darle al cerebro la oportunidad de participar activamente en cada paso. Y eso puede marcar una gran diferencia en la forma de caminar y en la seguridad diaria. Condición 6. La mayoría de las caídas ocurre cuando usted está menos atento. Muchas personas creen que las caídas ocurren cuando el cuerpo está más débil. Pero en la práctica, la mayoría de las caídas sucede cuando la persona está menos atenta, no cuando está más cansada o con más dolor. Las caídas suelen pasar en momentos muy concretos, al levantarse rápido de la cama o de la silla, al caminar de noche con poca luz, al girar el cuerpo de repente, o al hacer dos cosas al mismo tiempo, como caminar y pensar en otra cosa. No es falta de fuerza, es falta de tiempo para que el cuerpo se estabilice. Con los años, el cuerpo necesita unos segundos más para adaptarse a los cambios de posición. Cuando una persona se levanta demasiado rápido, el equilibrio aún no está listo, pero los pies ya están en movimiento. Ese pequeño desfase es suficiente para perder la estabilidad. Por eso, uno de los hábitos más importantes para prevenir caídas es aprender a no tener prisa. Algo tan simple como cambiar el ritmo puede marcar una gran diferencia. Por ejemplo, al levantarse de una silla, primero ponerse de pie, quedarse quieto unos segundos y solo después empezar a caminar. Este mismo principio es muy importante durante la noche. Al despertarse, es mejor sentarse en la cama, apoyar bien los pies en el suelo, esperar unos segundos y luego levantarse. Encender una luz antes de caminar también reduce mucho el riesgo. Otro momento crítico es al girar el cuerpo. Girar de forma brusca puede desorganizar el equilibrio. Es más seguro girar lentamente, con pasos cortos, permitiendo que el cuerpo se adapte al movimiento. Muchas caídas no ocurren por debilidad, sino por apresurarse sin darse cuenta. Reducir la velocidad no significa perder autonomía. Al contrario, significa moverse de forma más inteligente. Prestar atención a estos momentos del día y adoptar hábitos más tranquilos ayuda al cuerpo a mantenerse estable. Cuando el movimiento se vuelve más consciente, el riesgo disminuye y la confianza aumenta. Evitar caídas no siempre requiere más fuerza. A veces, requiere algo mucho más simple: darse el tiempo que el cuerpo necesita para responder. Muchas personas creen que el miedo a caerse es simplemente parte de envejecer, que llega un momento en la vida en el que solo queda aceptar la inseguridad y moverse cada vez menos. Pero la verdad es otra: el miedo a caerse no es una sentencia, es una señal de que algo puede y debe ajustarse. A lo largo de estas 6 condiciones, ha quedado claro que las caídas no ocurren por una sola razón. No dependen solo de la fuerza de las piernas,
ni solo de la edad. Dependen del movimiento diario, del entorno, de la alimentación, de la forma de pensar, del equilibrio y de la atención en los momentos clave. Y lo más importante, muchos de estos factores están bajo su control. No se trata de volver a ser joven, se trata de sentirse más seguro que ayer, de levantarse con más confianza, de caminar con menos tensión, de saber que está haciendo algo, cada día, para proteger su estabilidad y su independencia. Pequeños cambios, repetidos con constancia, pueden marcar una diferencia enorme. Caminar un poco todos los días, hacer de su casa un lugar más seguro, alimentar su cuerpo de forma regular, no permitir que el miedo decida por usted, darle tiempo al cuerpo para responder, prestar atención a los movimientos cotidianos. El cuerpo, incluso después de los 60, todavía tiene capacidad de adaptarse, pero necesita señales claras. Necesita movimiento, cuidado y decisiones conscientes. Cuando esas señales aparecen, la confianza empieza a regresar paso a paso. Si usted ha llegado hasta aquí, no es por casualidad, es porque todavía hay margen para mejorar. Todavía hay tiempo para fortalecerse. Todavía hay tiempo para caminar con más seguridad. Ahora la pregunta es simple: ¿cuál de estas 6 condiciones va a empezar a aplicar desde hoy?